A mí me encanta María Oruña y la he elegido a ella la primera. Además surgió también que ella podía venir con su familia y que además tiene pues, una vinculación con Tenerife, que es por donde voy a empezar a preguntarte, porque en tu último libro al final, en las curiosidades, cuando te despides, dice muchas gracias a mi familia canaria de adopción y digo, ay, no sabía que tenía familia canaria por aquí. Bueno, como se suele decir, la mejor familia es la que también escogemos nosotros, ¿no? Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme, al Ciclo de la Cultura es Femenina también, y gracias, bueno, también al Casino por acogernos y a todos y cada uno de vosotros por estar aquí esta tarde con nosotros, que yo lo aprecio un montón, porque nada más llegar aquí vi esta isla tan maravillosa y digo, madre mía, van a tener siempre cosas mejores que hacer que venir a escucharnos, ¿no? Pero bueno, por eso agradezco mucho que hayáis venido. Y en efecto, tengo una amiga que la conocí cuando yo trabajaba como abogada hace muchos años, aunque yo soy muy joven, como podéis comprobar. Y bueno, pues nos hicimos amigas, luego pues el novio también se hizo amigo de mi novio, después nos íbamos juntos de viaje por ahí y tal, y al final acabamos, como no, viniendo a Tenerife a conocerlos, a su familia también. Y siempre, cuando yo comencé a escribir, es cierto que había mucha gente, sobre todo de mi entorno, que me decía, bueno, sí, vale, a ver, que eso es muy difícil, mejor dedícate a lo que paga las facturas. O, bueno, a ver, ¿de qué va la trama? Ah, eso ya está muy gastado. Siempre como despreciando, y luego te das cuenta de que a veces a las personas, a pesar de que te aprecien o te quieran, les molesta esa insolencia que parece que tú has tenido por atreverte a hacer algo distinto. Uh-huh. Y luego encima que te vaya bien. Y que no sea como esas personas han pronosticado, ¿no? De que, bueno, sí, a ver si tienes suerte y te publica algún loco por ahí y tal, ¿no? Entonces, estos amigos míos canarios, desde el minuto 1, era como, venga, ánimo, venga para adelante, ya verás cómo lo consigues y tal, qué orgullosos estamos de ti. Y esas cosas de verdad te las dice la familia. Yo de verdad recuerdo que, no sé si habrás leído Open, que es la autobiografía de Andrea Agassi, el tenista. Sí. Bueno, no la escribió él, se la escribió un premio Pulitzer, así que es muy bueno el libro. Y él decía ahí que realmente descubres quién te aprecia cuando ves sus caras en los momentos de éxito. Sí, maravilloso. Y es verdad. Es verdad, porque yo me he aprendido a observar y la verdad que hay amigos que son incluso más exponenciales que la familia. Pues qué bien que sean canarios, ¿no? Pues sí, hombre, a ver, tengo más, pero bueno, ya que estamos aquí en Tenerife, vamos a hacer patria, ¡viva Tenerife! Y la gente de Tenerife, estos amigos son de La Laguna. Sí. Pero es verdad que encuentras muy poca gente que te apoya cuando empiezas a escribir. Todo el mundo, por lo menos yo soy abogada también, ¿no? De eso no vas a vivir, mejor concéntrate en lo que, sí, en lo como que te paga la hipoteca. O sea. Como que estás haciendo un poco el tonto. Y esto, yo creo que, ya te digo, normalmente son personas que no han brillado todo lo que a lo mejor pensaban que tenían que haber brillado y les molesta esa luz que trasladas tú simplemente por la ilusión que tienes. Porque claro que es muy posible fracasar. Hombre, es que cuanto más grande sueñas, más grande va a ser el batacazo. Yo ya cuento con eso. Pero es tan bonito soñar, es tan bonito tener esa ilusión. Por eso si alguno de vosotros escribe o pinta, o ahora se le ha dado, tenga 80, 50, 20 años, los que sean, pues se le ha dado por querer aprender chino mandarín, o se le ha dado porque quiere hacer manualidades o pintar cuadros, pues hacedlo, porque a lo mejor va a ser vuestro momento alucinante para que esa luz de verdad brille, ¿no? ¿Quién es María Oruña? Jolín, la típica pregunta que me hacían los salesianos cuando estudiaba Ay, yo también estudié los salesianos. Ay, calla, por favor. Bueno, pues, ¿y usted quién es? Defínase. Ay, por Dios, este cura. Bueno, pues, a ver, ahora soy escritora, ahora puedo decir que soy escritora. Cuando pasé muchos años, varios, pues no me atrevía a decirlo, me daba vergüenza porque decía, pero vamos a ver, si los escritores son todos listísimos, ¿qué pinto yo diciendo que soy escritora? Y yo he sufrido el síndrome de la impostora durante muchísimo tiempo. Una vez me acuerdo que estaba en Barcelona, en Sant Jordi, a la hora de comer, todos los escritores robamos croquetas o lo que podemos allí de pie en un hotel que nos reúne, según la editorial, y estaba Rosa Montero, y yo hablaba como muy tímida, como diciendo, Dios mío, ¿qué hago aquí?
Y ella me dice, pero vamos a ver, si todo el rato te estás cuestionando a ti, tan modesta, si fueras hombre, ¿pensarías lo mismo? ¿No pensarías merezco estar aquí? Y me quedé así un poco pillada, ¿no? Reflexionando sobre lo que me estaba diciendo y yo, bueno, pues no lo sé, a lo mejor no. Parece que yo no creía lo suficiente en mí misma y luego resulta que sí, que yo ahora ya puedo decir que sí, me defino diciendo soy escritora porque sé lo que me cuesta. Sé todas las horas que le dedico, lo que me lo curro, la seriedad y el respeto con el que trabajo pensando en los lectores. También soy madre, soy amiga, soy esposa, soy aventurera, soy soñadora y sobre todo creo en la gente y creo en eso, en ilusionarnos y en soñar. Yo creo que no he dado más veces las gracias en mi vida desde que soy escritora. De verdad que es un lujo, sobre todo por lo que supone el oficio de esto, el encuentro. Esto es cultura, el encuentro, ¿no? Poder charlar y eso. Pero, ¿y las influencias? O sea, tú de pequeña ya querías ser escritora, ¿tienes influencias en la familia? ¿Tienes una escritora en la familia? ¿Tenías una biblioteca grande en la familia? No. ¿De pequeña qué querías ser? Yo quería ser periodista de guerra. Porque yo lo veía en la tele, veía a Pérez Reverte, a todos estos ahí que casi se morían todo el rato. Y yo quiero ir ahí. Y claro, mis padres decían, pero está loca. Y no hay antecedentes ninguno en la familia ni nada parecido. Lo que pasa que yo, ya has visto que hablo poco, entonces me castigaron una vez en clase por todo el rato. Entonces, tú castigada a la biblioteca. Y claro, me castigaron mucho. Entonces al final estaba siempre en la biblioteca y me acabé leyendo todo. Mira, mis influencias básicas, esto no farda nada porque todo el mundo te va a decir Dostoyevsky, Ken Follett y tal, que también. Pero vamos, todo Barco de Vapor es la base principal. Y los 5, ¿no? No, yo era más de los Hollister, pero sí, también. Y luego, no, por supuesto, a ver, date cuenta, yo era una niña, siempre me gustaron mucho los libros. Me acuerdo que una vez había sacado un 0 en un examen y en la redacción había sacado un 10 y por eso pude compensar y chafé en casa. Mis padres no lo saben, espero que esto no esté grabado. Y siempre me entusiasmó, pero yo recuerdo, tenía 12 años y estaba leyendo Al este del Edén, de Steinbeck, y a la vez estaba leyendo no sé qué de Barco de Vapor. O sea, me gustaba. Pero vamos, que fue como a los 11, 12 años cuando te convertiste ya en una lectora total. A mí, yo fui a los 11 años y a los 11 años ya empecé a leer sin parar. No, ya desde muy chiquitina yo hasta hacía poemas y de todo, muy malos, y luego leía muchísimo y después, mientras ejercí de abogada, dejé de leer. Dejé de leer mucho porque materialmente yo sentía que no tenía tiempo. Trabajaba 12 horas al día, era un bufete internacional, hasta que una amiga mía me picó desde Suiza, me mandaba libros todos los veranos diciéndome a ver si eres capaz de encontrar uno tan bueno como este. Y entonces estaba yo como, pero ¿será posible? Y entonces, pues gracias a ella descubrí La sombra del viento de Zafón. Entonces ya con ese libro retomé y entonces empezamos otra vez las dos. ¿Y cuándo supiste que querías ser escritora? Si es que lo supiste en algún momento. No lo supe nunca, porque, insisto, nunca lo soñé porque yo, dentro de mi inseguridad, era como, esto es para gente preparadísima, cultísima, súper erudita, yo soy una kinky, esto no puede ser. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que si eso está en ti, todo ese fuego está dentro de ti, llega un momento que es el adecuado y sale. Entonces yo recuerdo que simplemente un día estaba en casa, no hubo una iluminación del cielo, ni vino la luz de entre las tinieblas, y dijo, voy a ser escritora, porque yo no tenía ni cursos de escritura, ni tenía nada. Simplemente me senté delante del ordenador y yo tenía una historia que bullía en mi cabeza y dije, voy a ver si soy capaz de hacerlo. Y recuerdo que escribí con mi bebé en el regazo y a veces simplemente, aunque todo esté en contra, si es posible, buscar el rato, ir poco a poco, ¿no? Pero yo no sabía que de ahí iba a salir una historia que luego me iba a cambiar la vida. Y esa novela fue Puerto Escondido, la primera novela. Sí. Y la entrada en la novela negra también fue por casualidad. O sea. A ver, a mí siempre me ha gustado no matar, pero sí el misterio. Pero matas mucho, matas mucho. Sí, pero a que lo hago bien. Sí. O sea, que no es en plan, pues así rollo escatológico de vísceras, tal, no sé qué. No, porque
muere la gente, pero nos da pena casi. Es Sí. como, bueno, a ver, el tema es el juego de ingenio. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y sobre todo, que todas mis novelas empiezan con algo imposible, que solo se puede resolver con ciencia, historia, sentido común. O sea, no hay trampas. No es que de repente hubiese un fantasma escondido no sé dónde o no sé qué. Eso no vale. Entonces, para mí es como un juego que me divierte, pero que luego tiene que haber otra capa, ¿no? Que cuente más cosas. ¿Y cómo fue para ti el proceso mental de ponerte, o sea, cuándo supiste de verdad que ya estabas empezando a ser una escritora? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo conseguiste, ya no en la primera novela, sino seguramente en la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Cómo son tus rutinas? ¿Qué haces para salirte de la vida? Porque durante muchos años compaginaste el derecho con la literatura, ¿no? Para salirte de la vida laboral o profesional y entrar o sea, la vida la tenías dividida en dos, por lo menos yo la tengo dividida en dos o en tres. Pues fue todo muy progresivo. Tampoco fue de repente un día que me levanté fuerte y poderosa y dije, a partir de hoy dejo de ser abogada. No. Pues realmente fue todo muy progresivo, empezar a dejar de tener casos, empezar a decir no y ir viendo también qué es lo que paga las facturas, seamos realistas. Porque no puedes decir, ay, es que tengo mucha ilusión y pinto unos cuadros maravillosos, vale, fenomenal. A lo mejor empiezas a hacer giras para presentar tus obras, haces exposiciones, todo muy bien, pero si no te paga el alquiler, tú tienes que seguir manteniendo tu trabajo. Entonces, fue poco a poco y yo reconozco que yo no tenía ni idea del mundo literario y yo pensaba que, perdón por la redundancia, era más literario. Yo no sabía que iba a tener que atender tanta prensa, ni hacer tantos viajes, ni ir a conferencias a universidades y desde luego ya no contaba siquiera con ser leída en el extranjero y tener que empezar de cero en muchos países distintos. Supone una inversión de tiempo tremenda y tengo la fortuna de poderme dedicar solo a esto, pero ha sido todo muy progresivo. Ya te digo que no fue de Pero golpe. llegará un día que dijiste, ya no tengo más casos y digo, solo soy escritora. O sea, Sí. Ese día tiene que haber sido un poco, no sé, como tirarse por un puente. No, porque ya ganaba pasta. Ya ganaba Entonces, claro. Hay que ser práctico. Entonces, a ver, pero también tiene que moverte una pasión. ¿Qué me apasionaba más? Yo lo tenía clarísimo. Yo nunca fui abogada por vocación. Uh-huh. Entonces, ¿qué me llenaba más? ¿Qué me gustaba más? Y sobre todo, yo llegué a un momento en que yo tenía 29 años, tenía una casita en la playa, un marido guapísimo, que por cierto está por ahí. Tenía un perrito, digo yo, tengo todo. Y ganaba pasta como abogada, era un bufete y tal. Pero trabajaba tantas horas y solo tenía un mes de vacaciones al año. Y ese mes sí, me podía ir a la China si quería. Y yo hubo un día que le dije a mi marido, ya está, ¿es esto? Y encima yo es que trabajaba para bancos, por si dijéramos, es que trabajo para una ONG y estamos cambiando el mundo. No. O sea, no estaba haciendo nada que a mí me hiciese irme mejor a la cama. Y sin embargo, cuando empecé como escritora y decidí ya aparcar como abogada, evidentemente sí, podía pagar facturas, pero de una manera muy, muy modesta y jugando a que en cualquier momento me podía ir a pique. Pero era más feliz. Porque, a ver, seamos honestos, si uno gana 3.000 y de golpe empieza a ganar 6.000, ¿en qué va a cambiar tu vida? ¿Te vas a comprar una tele mejor? ¿Vas a vestir un poco más pijo? ¿Vas a ir a otra tienda? Bueno, vale. ¿Y en vez de ir al hotel vas a ir al de 6 estrellas? Vale, felicidades. Otra cosa es que me digas, de 3.000 empiezo a ganar 30.000. Ah, amigo, ahí, eso es otra historia. Pero tampoco penséis que los escritores ganamos tanto. No. Entonces, todo va en cuestión de prioridades. Ya no solamente en cuestión de pasiones y tal, sino de decir, a ver, ¿por qué esto me hace más feliz? No porque yo me sienta más realizada al terminar por la noche y diga, ay, es que estoy tan feliz por haber escrito estas 5 páginas. No, porque me mandan mensajes desde Latinoamérica, desde Francia, desde Málaga, desde no sé dónde, pues alguien que me dice, oye, acabo de leer esta historia y me he sentido menos solo. Eso ya vale la pena cualquier esfuerzo. Entonces, esa magia a mí sí que me compensa, aunque no vaya con la ropa pija con la que iba y aunque no esté en los bufetes y en esos despachos tan elegantes. Eso no te lo dice un cliente de derecho. ¿Cómo? Ningún cliente de un despacho te dice, hoy me he sentido menos solo gracias a ti. Claro, no, eso nunca te lo dicen. Te dicen, oye, que mi escrito no está todavía. O sí, que... sí. En fin. Pero volviendo a la novela negra, que te fuiste de ahí,
te escuché en una entrevista decir que tú te enteraste que era novela negra por escondido cuando lo pusieron en tu libro, cuando te llegó la portada, o sea, el primer ejemplar, y viste que debajo ponía novela negra. Sí. Bueno, en concreto ponía el gran descubrimiento de la novela negra. Es broma. Pero no, sí, yo estaba alucinada. Aparte no me gustó. Yo, ¿qué es eso de negra? Me parecía como sucio. Yo, ¿qué es esto? Pero sí, en efecto, me enteré de eso en ese instante cuando para mí pues lo que escribía era novela de misterio, novela detectivesca. Pero el armario de la novela negra, tú ya lo sabrás también, se ha ampliado muchísimo porque somos híbridos. Somos hijos de una base inicial que se ha ido ampliando porque ya es imposible ser igual que antes. Tenemos un componente audiovisual, planetario, estamos conectadísimos, tenemos una información global increíble. ¿Cómo vamos a pensar o a escribir igual que como escribía Raymond Chandler o Hamlet? Es imposible, ¿no? Entonces, me fastidia un poco que ese armario de novela negra sea tan amplio y que no se defina más, pero bueno, es lo que hay. Bueno, dentro de la novela negra hay muchos tipos de novela negra. A mí, yo me quedo siempre con no sé si conoces el libro de P.D. James, la escritora, la segunda gran dama de novela negra británica. Escribió un libro que es todo lo que sé sobre la novela negra. Y yo ahí ya me quedé tranquila porque fue cuando me di cuenta de que efectivamente no era solo escribir sobre un personaje triste o con un pasado difícil que se encuentra en situaciones, no sé, lo que se entiende por novela negra cuando empiezas, ¿no? Ahora no, ahora la novela negra cabe todo, siempre que haya un misterio, un delito por resolver, o haya un detective, o haya incluso un no detective, porque el Alexis Ravelo tenía un no detective. Era lo que tú llamas domestic noir, ¿no? Que es una persona que investiga porque sí, ¿no? Claro, pero si nos vamos a la novela negra purista, nos vamos a Raymond Chandler con ambiente urbano, lenguaje soez, detective casi siempre o drogadicto o amargado o misógeno o misántropo. Las mujeres siempre están un poco ahí en cruz. Pero tú no incluyes ahí, por ejemplo, a Agatha Christie o a P.D. James, que tiene un detective que es poeta, que le va muy bien, heredó un montón de dinero de la tía. O a Agatha Christie, que está todo el día en el Nilo o en Irán. Tampoco, no la incluyo. ¿Por qué? Ellas, sin embargo, se incluían en la novela negra. Sí, lo sé, pero claro, si seguimos con este armario tan grande, ella más bien para mí es como novela de misterio y detectivesca, pero ella sí escapa de los ambientes urbanos. Es más, de manera genérica, casi todos sus crímenes son en grandes mansiones victorianas. En las costas de Norfolk. Sí, por donde ella conocía, vale, que luego sí el Orient Express, donde ella, su primer viaje después de divorciarse, todo esto. Pero cambia ese chip y el investigador no siempre es un amargado, no. O tenemos también a Miss Marple, es otro rollo. Si nos vamos, por ejemplo, Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes también es un poquito drogadicto, con todo cariño lo decimos. Sí, total. En fin. Un poco psicótico. Claro, entonces, y bueno, también si nos ponemos ahí, Poirot, la verdad que también es un poco rarete, pero bueno, se lo vamos a perdonar. En fin, pero bueno, ella misma confesaba que ella cuando inventó Poirot fue después de leer El misterio del cuarto amarillo y que quería un personaje como el investigador del misterio del cuarto amarillo que fuera un tío raro y que le valiera para muchas novelas, ¿no? Sin tener que ahondar en su vida personal. Pero sabes que luego lo terminó odiando. Sí, porque era muy viejo. Sí, y lo intentó eliminar de las novelas y los lectores no la dejaron. Sí. Es que Agatha Christie estuvo aquí en Tenerife y hay un festival que se llama Festival Agatha Christie. Lo sé. En el Puerto de la Cruz. Vale, ¿qué estás escribiendo ahora? Y quería preguntarte no solo qué estás escribiendo o que acabas de terminar o lo que sea, sino si te está influyendo la incertidumbre general en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, yo te mandé hoy lo que íbamos a hablar y hay un poema de la escritora Louise Gluck, que fue la Premio Nobel de Literatura del 2022, Gluck o Glack, que habla de... me gustó mucho porque se parecía a la vida de muchos de los que estamos aquí, que vivimos en Tenerife, ¿no? Nací prudente, bajo el signo de Tauro, crecí en una isla próspera en la segunda mitad del siglo XX. La sombra del Holocausto apenas nos rozó. Sin embargo, nosotros ahora, por lo menos a mí me ha influido mucho la guerra, las circunstancias de incertidumbre, de volatilidad. ¿A ti te influyen o tú te abstraes y escribes sin tener en cuenta el mundo real? No, yo creo que debo ser un tojo. No me influye, ¿sabes por qué? Porque creo que siempre hemos estado en unas circunstancias de incertidumbre. Otra cosa es que seamos conscientes de ello. Es como cuando ahora dice, bueno, es que ahora hay más violaciones que antes o es que ahora hay más guerras que antes.
No, perdona, es que tú antes no estabas tan informado de lo que pasaba en Corea o en Australia o en Colombia. Ahora tienes información al instante solo con coger tu teléfono móvil. Entonces, esto, mira, curiosamente también es algo que hablé con Rosa Montero en otra ocasión. Ella tenía una teoría que yo al principio negué y luego me contradije a mí misma y le di la razón, que es que los escritores, a ver qué opinas tú, pensamos mucho en la muerte. Y yo dije, no, hombre, no, pero eso es como muy negativo. Y luego me di cuenta que sí. Yo, por ejemplo, tengo mucha imaginación y si a lo mejor mi marido llega tarde un día, ¿no? Digo, ay, Dios mío, yo ya me he imaginado el drama, corriendo yo al hospital, no sé qué. Total. Porque soy una peliculera, o digo, ya está, lo han secuestrado y ahora yo voy a coger una metralleta de no sé dónde y voy a tal. Pero por cierto, yo pensaba que esto le pasaba a todo el mundo. Porque una vez hablando con mi cuñada, digo yo, estábamos viendo una peli y digo, bueno, pues ahora para dormir pensaré otro final alternativo y tal. Y ella, ¿cómo otro final alternativo? Y yo, pues lo típico, antes de dormir, pues piensas, te imaginas cosas. Y ella, no, me voy a dormir. Y digo, pero la gente normal no está todo el rato montándose películas. Dice, no. O sea, claro, entonces vi cómo me miraba en plan mal, ¿no? Entonces dije yo, uy, pues... A mí me pasa sobre todo en los aviones. Yo en los aviones me siento y siempre me imagino un crimen. Entonces me imagino a quién van a matar, quién va a ser el que mata, o sea, de los que van alrededor mío, ¿no? Que todo ocurre, eso, hay un libro de Agatha Christie que se llama Muerte en las nubes, que es muy chiquitito. Entonces yo siempre hago eso, ¿no? O sea, voy a Corea y voy viendo, a ver, pues si muere aquel coreano, a lo mejor lo mata aquel, y entonces ¿por qué? Y no sé qué, y me hago toda la película yo sola. Pues esto demuestra que los escritores están locos. Sí, eso a mí no me pasa, pero bueno. ¿Qué te digo? Pues eso, que yo siempre he considerado que todo puede terminar en cualquier instante. O sea, por eso siempre digo, si la palmo en el viaje, que sea del regreso, por lo menos para haber disfrutado. Claro, por ejemplo, el viaje para aquí fue bien. Si me pasa algo a la vuelta, que sepáis que me lo he disfrutado. O sea, que he estado en Tenerife y tal, bien. Entonces... Ya llegaste. Ya he llegado. Entonces eso, que yo siempre cuento con que todo puede acabar en cualquier instante. Entonces, no. Con lo que quiero contar, tengo muy claro que quiero contar en una novela y digo, bueno, sí, hay guerra, hay no sé qué, hay tal, pero bueno. No sé, a mí me parece como una etapa que está empezando ahora en la literatura, donde vuelve otra vez como la etapa de la historia triste de Europa, ¿no? Como que se acabaron las vacaciones de que todo era posible, de que siempre íbamos a estar tirando más muros de Berlín, que cada vez la democracia iba a avanzar más, que todo iba a ser siempre positivo, ¿no? Y de repente la guerra de Ucrania, no porque no haya más guerras en el mundo, que estoy de acuerdo contigo, sino porque nos toca más de cerca, es como una guerra, digamos, en casa o a las puertas de casa, nos vuelve a dar, o sea, a ser más conscientes de lo que tú dices, ¿no? O sea, la guerra y la muerte están aquí al lado, y podemos mañana estar en una guerra nuclear. O sea, eso a mí sí me influye a la hora de escribir. O sea, yo sí escribo en un momento de incertidumbre y creo que hay muchísimos escritores, sobre todo entre guerras en el siglo XX y después de la guerra, que han escrito con esa tristeza de Europa. Claro, estoy hablando de Europa. Claro, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un concepto muy global del mundo. Entonces, soy muy consciente, o al menos yo veo así el mundo, de que en Europa vivimos en un decorado. De que simplemente con que te cojas un avión y cambies de continente, vas a ver una realidad social tan distinta. Yo recuerdo ahora cuando estuve, antes te comentaba que había estado en noviembre en la Feria del Libro de Guadalajara en México, y me chocó muchísimo, empezar a coger aviones allí y ver la cantidad de niños que había. Muchísimos niños en los aviones. Y aquí no hay ya casi niños. Y allí en la calle no había perros. Y aquí la gente tiene los perros ya casi como bebés. Uh-huh. Y dices, es increíble. Han sido solo 10 horas de avión. Uh-huh. Entonces son realidades tan distintas y yo siempre, ya te digo, enfoco todo de una manera muy global. No quiere decir que no me importe o no me preocupe o no vea cerca esto, pero incluso, bueno, sí, mira, Agatha Christie, que antes hablabas de ella, es muy notorio cómo se refleja ese desapego por la vida en sus libros cuando ya vivió la Primera Guerra. Yeah. Uh-huh. Sí. En Hong Kong, por ejemplo, mi tercera novela es Secuestro en Hong Kong y narro las últimas grandes manifestaciones pro democracia en Hong Kong, que fueron en el año 2014-2015. Claro, si la volviera a escribir ahora, sería muchísimo más pesimista, porque China, después del COVID, ha entrado con tanta fuerza en Hong Kong, que ya Hong Kong no tiene la libertad que tenía, o sea, toda la democracia que tenía cuando la dejó Inglaterra en el 97,
se acabó. El gigante se los comió. Y también trabajé en un proyecto en Taiwán y también tengo muchos amigos en Taiwán y también allí hay como un pesimismo diferente porque ha cambiado como la geoestrategia mundial. Aunque tengas una visión del mundo global, antes era como China avanzaba, todos avanzábamos, Rusia avanzaba, venían los rusos, en el Corte Inglés todo estaba lleno de carteles en ruso, los rusos eran que vinieran, que queríamos su dinero, ¿no? Y ahora estamos en un momento de freno y contención. No sé si es que yo soy muy consciente, pero a mí como es eso que yo me creo que influye. estamos en constante cambio todo el tiempo y que es imposible que ningún imperio, y a lo largo de la historia se ha demostrado, dure demasiado. En cualquier momento empieza a caer uno, empieza a caer otro, y no es algo que claro que te preocupas. Es mejor vivir, y yo que tengo un hijo, vivir en una época de estabilidad, pero creo que es una falsa estabilidad, nunca existe. Perdón, es que me enrollo. No. Que te iba a decir que me hace mucha gracia el Sabadell, el chasquido de la lengua, cómo le molesta a Valentina. Es que me lo puedo imaginar, o sea, es que lo estoy viendo. Sí, vinieron el año pasado a la Feria del Libro, vinieron guardias civiles que no se conocían de nada en distintas horas y lo primero que me decían, queríamos hablar contigo de Sabadell. Y yo, ay Dios mío, me van a llevar presa aquí. Y porque claro, a ver, es que estás poniendo a alguien en el cuerpo y tal. Pues no, pues había uno en la oficina que le habían llamado Sabadell, de lo vago que era. Y bueno, pues bien, o sea, les gusta, les hace gracia. Sí, a mí también me pasa con la Policía Nacional. ¿Por qué la Guardia Civil? Porque no quedaba otra. Yo cuando empecé con Puerto Escondido no tenía ni la más remota idea. Yo era abogada laboralista y mercantil, no tenía ni penal, yo no sabía ni quién tenía la jurisdicción ahí, o sea, no tenía ni idea. Me puse a trabajar y a investigarlo. Y para el que no lo sepa, todos los crímenes que suceden en el mar y en el rural los lleva la Guardia Civil y los que suceden en el ámbito urbano los lleva la policía. Simplemente el tema fue ese. Hay espacios donde el que primero llegue, por ejemplo en Canarias, el que primero llegue lleva el caso. No, allá por lo menos a mí lo que me han dicho guardias, policía, jueces y tal, el juez decide quién lleva la competencia dependiendo de cómo hayan sido las circunstancias. Y de hecho, en mis libros, en un par de ellos, se maneja el tema del conflicto de competencias y lo tiene que resolver el juez. Mira, ¿y cómo te surgieron los personajes principales? Que para mí son Valentina, Oliver y Clara Mújica. Pues la mayoría son híbridos de personas reales que conozco. Y simplemente cada uno simboliza algo en la novela. Nunca hay ningún personaje de relleno, nunca hay escenas de relleno. Todo funciona para mí, o por lo menos yo lo construyo con esa idea, como la maquinaria de un reloj. Ninguna pieza puede faltar. Y simplemente, pues Valentina, por ejemplo, simboliza la dualidad, simboliza pues a lo mejor, si lo pensáis con calma, todos tenemos roles diferentes, ¿no? Pues ella tiene un rol en el trabajo de tía perfecta, todo me sale muy bien, todo el rato creo que tengo que demostrar que merezco estar ahí. Y en su vida personal es un absoluto desastre, no se valora a sí misma, tiene la autoestima bastante bajita, en fin. Y si os fijáis, cuando a lo mejor tenéis un rol en la oficina determinado, pero cuando estáis reunidos con la familia a lo mejor tenéis otro, puedes encontrar a alguien que en la oficina sea un Terminator y en la familia sea un payasete, cómo hablas y el tono de voz, cómo lo modulas cuando estás con niños, no tiene nada que ver. Y a mí me gustaba mostrar al menos dos caras de alguien en ella. Cuando estabas escribiendo la primera novela, me imagino que tampoco sabías si te la iban a publicar ni quién te la iba a publicar, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso hasta que por fin te la publicaron? Yo no sabía nada. O sea, yo pensaba de hecho que Puerto Escondido lo iba con muchísima suerte. Mi hijo, si tenía curiosidad cuando fuera mayor, pues la leería. Lo que pasa que, bueno, al final estaba ahí en el ordenador y bueno, pues la historia es más larga, pero al final decidí, buscando en internet, yo a ver qué se puede hacer si tienes un libro. Y vi una web que era escritores.org y que decía que tenías que buscar agente literario. Entonces escribí a todos los agentes literarios de España que no me hacían ni caso, porque claro, yo no tenía ningún currículum, o sea, era una sombra invisible, nada más. Hasta que al final un agente me pidió 15 páginas, luego 50, luego ya estaba empujando Penguin y Planeta y yo después en nada ya estaba vendida afuera. Yo no, el libro. Y
Y claro, yo pensé, pues ya está, debe de ser así. Y luego de repente me llaman de la editorial y me dicen, mira, queremos que vengas a tal sitio, que van a venir periodistas de todo el país y tal. Y yo me acuerdo de mí misma diciendo, ¿pero tengo que ir yo? O sea, a mí me extrañaba que ningún periodista me quisiera a mí hacer ninguna pregunta porque yo consideraba que eso no estaba en el cuerpo del oficio del escritor. O sea, fíjate qué pava era. O sea, yo venía del mundo de los abogados, yo pensaba que, digo, vamos a ver, lo que importa es el libro, ¿no? O sea, yo estoy en el libro, yo soy el libro. ¿Qué quieren saber? ¿Podéis contestar vosotros? Y me dice, no, tienes que venir tú. Y curiosamente esto es algo que deseaban muchísimos escritores. Es más, codiciaban incluso más los focos que no el... Y a mí me chocó muchísimo. Pero ahora ya sí, pues me acostumbré y todo eso. Pero entendía que mi vida no era interesante o mi opinión sobre las cosas no era interesante, sino lo que yo pudiera contar en la novela. ¿Y cuando te publicaron, publicaste primero en papel, antes de digital, o fue las dos cosas a la vez? No, publiqué en papel, sí. ¿Y luego cuándo te empezaste a vender también en digital? Pues no recuerdo. Yo fue en el 2015 cuando salió Puerto Escondido. Creo que a la vez debió de salir en digital, ahora mismo no me acuerdo, pero a día de hoy, cada vez que publico ya sale el mismo día, sale en los dos formatos y en audiolibro. Y no existe nada más, ¿no? De momento. No. Creo que no. Vale. ¿Y cómo viviste la llegada de los lectores? Que ese es otro momento para mí maravilloso, ¿no? Cuando ya te cuentas con los primeros lectores que hacen su propia interpretación de la novela e incluso te preguntan por personajes, como la Guardia Civil que comentabas. Pues yo es que soy muy tranquila, o sea, y como fue también todo muy progresivo, no es que de repente estés en casa, pues eso, haciendo la colada y de repente tengas a 20.000 lectores escribiéndote ese día. No, pues un día recibes un email, otro día otro, ahora ya sí, ahora recibo todos los días mensajes en todas las redes y todo, pero es todo muy progresivo. No hay un rollo de, ¡ay, qué guay, ahora soy súper famosa! Pues no. No existe ese momento clave, jamás. ¿Y llevas tú las redes o te las lleva alguien? Llevo yo las redes. ¿Tú misma? Por un motivo concreto. Digo, si no puedo contestar, no contesto. Pero es que, claro, date cuenta que es que yo no vendo lavadoras, yo vendo historias. Y la gente, cuando se dirige a mí, no me consulta un dato técnico de algo o tal, sino que me están contando emociones, sentimientos, a veces historias muy personales. Recuerdo, pues eso, mira, lo más reciente, el año pasado en la Feria de Madrid, creo que fueron hasta 3 personas distintas en distintos días y horas, no se conocían para nada, que hasta me pidieron que dedicase libros a personas que ya habían muerto. Y habían muerto por el tema COVID y tal. Pues mira, tu libro fue lo que le ató una sonrisa, en ese momento le acompañó, pues, o estábamos contando esta historia o debatiendo sobre cómo resolver el misterio tal. ¿Cómo voy a poner un community yo contestando a esta gente? Yeah. Eso sería inmoral incluso. Entonces, para que la gente sepa que lo he leído, si no puedo contestar todo, pongo me gusta o lo que sea. Pero procuro contestar siempre. Volviendo otra vez al oficio de escribir, ¿tú cuando empiezas la novela haces un guión de todo o te salen cosas que no tenías previstas inicialmente cuando estás escribiendo? ¿Cómo es el proceso? Me pasa todo eso. Es decir, yo primero, de hecho la novela la puedo escribir en 4 meses, luego la dejas enfriar, la repasas, etcétera, tal. Pero yo lo que viene siendo documentar y preparar una novela me lleva más de un año siempre. Porque supone, claro, todas mis novelas son universos muy distintos, de materias muy diferentes. Me documento con profesionales de distintos sectores y entonces me llevan bastante tiempo para que luego todo ese organigrama, toda esa arquitectura que hay detrás, que no se vea, que sea invisible, que no se note ese enorme trabajo, ese esfuerzo bestial que hay detrás y que luego al leer sea fluido y en efecto no se note que yo soy Valentina, que yo soy el tonto, que yo soy el listo, que soy todos, ¿no? ¿Y tienes alguna rutina de todas formas cuando ya tienes todo el trabajo de investigación hecho y te toca sentarte a escribir la novela, la historia, ¿no? ¿Tienes alguna rutina diaria o no? Pues quienes tenemos que conciliar con la maternidad, fundamentalmente la rutina es el horario escolar de mi hijo y luego pues después siempre hay, pues bueno, hoy por la tarde tengo este ratito o el fin de semana por la mañana repaso lo que escribí hace 2 días, dejo que enfríe. No te encierras a escribir tú sola.
Hay quien se mete en monasterios y cosas así, pero yo creo que eso lo han visto en alguna película. O no tienen hijos que atender o algo de eso, ¿sabes? Es como así muy peliculero. Que está guay, ¿eh? O sea, a ver, quien se pueda meter en un monasterio o tal, pero no necesito hacer eso. Y otra pregunta, entre novela y novela, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido después de la primera, por ejemplo? ¿Cómo empezaste la segunda? ¿Te costó empezar, volver? ¿Alguna vez has pensado que estabas escribiendo la última? No, soy muy positiva yo. No, pero puedes decidir que no quieres escribir más porque te quieres dedicar a, yo qué sé, a ser trotamundo. Sí, ¿no? No gané tanta pasta todavía. Pues a ver, no, es que ¿sabes qué pasa? Que yo termino una novela y me pongo a trabajar ya en la siguiente. O sea, siempre tengo ideas. Y si no tengo ideas, las busco. Los viajes son una buena fuente de ideas. Siempre hay algún detalle, algún matiz que te puede dar una chispa, pero yo estudio muchísimo. Compro libros forenses rarísimos, de historia, intento aprender mucho y creo que esto es algo que hacemos todos los escritores, filtro mucho. A lo mejor estoy leyendo un libro interesantísimo sobre curiosidades forenses, pero digo, bueno, sí, vale, esto está muy bien, pero para la historia que tengo en la cabeza, de estas 800 páginas que me cuenta este médico forense, ¿qué me vale? Pues me valen solo estas 2 páginas. Pues lo demás, fuera. ¿Y qué ficción lees mientras escribes? Pues normalmente suelo leer mucho vinculado a... No son novelas propiamente dichas, suelen ser ensayos y tal, vinculado al tema sobre el que estoy trabajando. Pero bueno, por lo general estoy en un club de lectura de varios compañeros escritores, algunos son muy famosos, pero no os puedo decir el nombre. Y entonces una vez al mes nos reunimos por videollamada y comentamos y leemos de lo más variopinto y es súper divertido porque cada uno propone lo que quiere y los demás tienen obligación de aceptarlo, salvo que alguien lo haya leído. Entonces he leído estos meses desde western hasta premios Nobel, hasta experimentos literarios, de todo, pero curiosamente leo muy poca novela negra, me gusta mucho la histórica, me gustan mucho los ensayos. Ahora en el avión venía leyendo, porque me encanta leer en los aviones, así no pienso que se vayan a estrellar, ni pienso en asesinatos como tú, ni nada. Pues era un ensayo sobre el origen de las lenguas de José C. Vales, que es colega además y que, bueno, sabe muchísimo. Mira, pero en tu última novela tienes muchísimas referencias literarias inglesas y escocesas, ¿no? Sí. Byron, Jane Eyre, sí, Cumbres Borrascosas. Sí. ¿Te gusta especialmente? Y luego además me llama la atención porque tú siempre escribes en Galicia, en Cantabria, en Escocia, en lugares muy verdes donde llueve mucho, ¿no? A mí me llama la atención, no sé, será porque... Bueno, en mis novelas casi nunca llueve. Efectivamente, es lo que te iba a decir. Sí. Digo, ¿cómo es posible que no llueva en Escocia? En toda la última novela no llueve ni un día en Escocia. Eso es imposible. Nunca he estado en Escocia sin que llueva. Pues yo he estado por no hablar 2 de veces Cantabria. y nada, lo que hace es un frío que te mueres. Pero no me ha llovido, la verdad. Por ejemplo, en la anterior, en Lo que la marea esconde, las referencias eran sobre todo de autores norteamericanos, franceses y algunos ingleses porque eran de comienzos del siglo XX porque eran misterios de habitación cerrada. Aquí no, aquí como me iba con George Gordon Byron, que era escocés, y con los románticos ingleses y tal. Pero cada novela tiene un guiño distinto. Por ejemplo, en la anterior, a la tercera de la serie, donde fuimos invencibles, es guiño descaradísimo a Rebeca de Daphne du Maurier. Descaradísimo, porque es más rollo novela gótica y tal. Pero gótica entendida a Rebeca, no a rollo Henry James, otra vuelta de tuerca. Ese ya... Y otra cosa que veo es que al mismo tiempo que te metes siempre en la historia, o sea, en la historia pasada, sin embargo, como que huyes un poquito, o no te sale, o no sé por qué, de reflejar la sociedad de hoy. O sea, de estar escribiendo... Hay muy pocas veces donde dices... esta historia se escribió en 2013 o esta historia pasó en 2013, ¿no? No es como Byron, por ejemplo, en sus diarios pues escribía el día, creo que incluso Agatha Christie también tiene alguno que va citando el día que va escribiendo, y tú no reflejas, por ejemplo, ningún problema político actual, sí la guerra civil o sí otros problemas históricos, pero no los actuales, o eso es lo que yo interpreto. Es muy diferente a cómo lo enfoco yo. Sí que es cierto que procuro evitar dar fechas porque quiero que mis libros tiendan a la atemporalidad.
¿Por qué? Porque sí hay muchísima crítica social en mis libros, pero no es una crítica social desaforada o absolutamente expuesta. Quiero decir, yo cuando trabajo un libro, lo que quiero es que el lector se divierta y que sepa que el libro tiene distintas capas. Una es la divertida, digamos, el juego de ingenio, conforme tienes que averiguar quién lo hizo, cómo lo hizo y sobre todo sabiendo las normas del juego, que es que no hay trampas y que aquí no hay nada paranormal, ni fantasía, ni nada. Y siguiente, que hay más capas que tú puedes pasar de puntillas sobre ellas o entender realmente qué te estoy contando. Porque para mí el juego de ingenio está muy bien, pero si no hay la capa gruesa, no me interesa escribir la novela. Por ejemplo, Puerto Escondido realmente es una burla hacia nosotros mismos, una queja de cómo olvidamos la historia. Hubo una lectora que me llegó a decir que era increíble porque la historia del pasado era maravillosa, pero la historia del presente no se la creía... No, al revés, que la historia del pasado no se la creía nadie y que la del presente era maravillosa. Y me hizo gracia porque la historia del pasado es casi 100% real, todas las anécdotas que se cuentan que sucedieron, que son de nuestros abuelos, y la historia del presente es inventada, ¿no? En un lugar a donde ir, el leitmotiv, todo lo que mueve el crimen, al final es el abandono del Estado y de las instituciones a la investigación y a la ciencia. Donde fuimos invencibles hay una crítica, pero ya mucho más descaradísima, al abandono de las instituciones por la cultura. No olvidemos que también, si analizamos todo lo que sucede ahí, también hay una biblioteca de por medio, se está criticando súper descarado eso. Y ya en el cuarto, Lo que la marea esconde, no solamente hablo de feminismo, hablo de medio ambiente, hablo de burguesía, que me consta que hubo algún, en fin, calentamiento en ese sentido, por hablar de la diferenciación de clases en pleno siglo XXI, y yo creo que me he metido en más jardines que en ninguno ahí. Sin embargo, el último, el del Camino del Fuego, sí que es verdad que esa crítica tan exagerada que había, o para mí era descaradísima esa crítica que había, no ahonda tanto, pero sí que me gustaba hablar de la problemática que tienen los editores, los investigadores literarios, y me gustaba hablar también, así como la anterior hablaba del dolor, quería hablar de la manipulación, porque bueno, no podemos destripar la novela, pero sí quería hablar del maltrato psicológico. Uh-huh. Y el maltrato psicológico creo que está súper candente y al final es lo que realmente mueve el crimen, ahí, el maltrato psicológico. Entonces, claro que tú te puedes quedar con que estás en Escocia, en un castillo para averiguar un misterio, porque es la menos policíaca de mis novelas, la última, empieza un poco en plan los Hollister, los 5, luego se va oscureciendo, pero realmente si tú terminas la novela en las sierras dices, claro, pues que aquí había un maltrato, que es lo que lleva a esta persona a actuar como actúa. Pero bueno, es lícito que cualquier persona cuando lee los libros diga, no, pues yo me quedo, porque fue muy llamativo el cuarto libro de la serie con lo del misterio de habitación cerrada, todo el mundo parecía que con todos los temas que mira que yo pensé que me iban a llamar la atención en la editorial porque me metí en tantos jardines y sobre en el de monarquía república, que ese era el tema político, ya era la leche. Y no, estaban como, no, muy bien, claro, porque eran los personajes los que discutían entre ellos, de forma muy vehemente además, pero el narrador omnisciente no se posicionaba, porque no necesita posicionarse. Los libros no dan respuestas, los buenos libros tienen que dar preguntas. Vale, tú decías que no ponías fechas porque aspirabas a que tus libros fueran atemporales, ¿no? Pero hay muchos libros maravillosos que sabemos en qué fechas fueron escritos y que también son atemporales. Sí. Y hay una gran discusión ahora, precisamente con Agatha Christie, con el cambio de género que quieren hacer, o de corrección política, que quieren hacer en determinados textos, no solo de Agatha Christie, sino de los cuentos de Disney. Y tal. ¿Tú qué opinas de todo ese...? Les cortaría la cabeza a todos. Yo también. Es aberrante, ridículo, es paleto, es de mentes absurdas, de verdad. Yo creo que a lo mejor, en vez de... Bueno, esto ya pasó hace tiempo, cuando se prohibían los cuentos de Cenicienta y los de Blancanieves y todo esto, porque la chica tenía que ser rescatada. Claro, tenía que ser rescatada porque fueron escritos hace 5 siglos, colegas. Lo que tenéis que hacer es dedicar tiempo a vuestros hijos. Sentaros con ellos, como hice yo con mi hijo, y decirle, oye, vamos a leer este cuento, pero que sepas que esto va así porque fue escrito hace mogollón de tiempo y resulta que era otra sociedad.
No porque yo te oculte esto o tache las palabrotas, van a dejar de existir. O no porque yo ahora en las novelas elimine la Inquisición, porque quemar a la gente está mal, pues no va a dejar de existir. Los libros no son manuales de conducta. Los libros son espejos. Y entonces, espejos de la realidad en que fueron escritas. Si claro. difuminamos el reflejo de un espejo, lo que es como cuando usas estos rollos de Instagram, el filtro y tal. Bueno, sí, vale, pero es mentira, ¿no? Está la cosa más bonita, lo vamos a corregir, pero no. Entonces, me opongo, pero vamos, absolutísimamente. ¿Tu última novela? ¿No nos puedes contar nada? No, también me cortaría la cabeza a mis editores, entonces no puedo contar nada de los próximos proyectos. Pero es de Valentina y de Oliver. Sí, el siguiente va a ser la 6ª entrega de Oliver y Valentina, que no va a tener nada que ver con Escocia ni con Domestic Noir, tranquilos, va a volver más policíaca que nunca. Y bueno, sí puedo decir una exclusiva, que es que va a morir alguien, pero nada más.